en esta computadora. el nombre del Señor, ¿Ah? en el nombre del Señor que En se el esté nombre del grabando. Señor, exactamente. Bueno, de una u otra forma, la trataré de recuperar de allá si acaso no es así. Lo importante es que se está grabando. Bueno, muy buenas tardes nuevamente a quienes se conectaron más temprano. Vamos a estudiar hoy el Evangelio de Marcos. Le decía a los primeros que para estudiar los evangelios sinópticos es muy útil partir de Marcos, no solamente porque es el primero, sino que de paso Marcos es el evangelista que también es el más corto y eso permite de alguna manera, ¿verdad? Poder entonces, mire, la lámina también me la quitaron, Dios mío, nos permite, ¿verdad? Poder hacer entonces después el contraste con los otros evangelios. Voy a ponerla en presentación, pero espero que estén conscientes que vamos a pasar esta semana y la que viene en esta lámina. No vamos a pasar de aquí, ¿verdad? Porque necesitamos hacer el recorrido completo del Evangelio de Marcos. Y lo primero que tendríamos que hablar es acerca del contexto literario. Eh, Generalmente, la crítica textual, lo pensábamos hace dos clases, trataba, o los expertos que trabajan la crítica textual, de tratar de llegar lo más preciso a lo que fue el texto original. Entonces, estamos conscientes que se trata de un texto que fue escrito en griego en forma clara y que está presente en varios papiros importantes, sobre todo el P45, que es el del siglo III, el P88 y el P88 y 84, que son del siglo IV. Entonces, alguien tiene el micrófono abierto. También aparece en varios manuscritos, el Sinaítico y el Vaticano, y en varios manuscritos menores también. Sabemos que se hizo de este evangelio también una traducción al latín. Tenemos la Biblia de la Vulgata y la Vetus Latina. Y también en las celebraciones litúrgicas hay leccionarios ya bastante tardíos, podríamos decir que el siglo sexto en adelante, que también tienen el Evangelio de Marcos. Aparte de eso, tenemos el testimonio de los padres de la iglesia y con ese testimonio hemos podido alcanzar bastantes rasgos, no solamente del Jesús histórico, sino del momento, la forma, la manera como Marcos se expresa. Sabemos que convergen una serie de tradiciones, evidentemente su base es oral, ¿verdad? Con una predominancia de la parte narrativa y que evidentemente Marcos es el primero en redactar un evangelio. Luego los demás, Mateo, Lucas e incluso Juan, en algunos aspectos, aun cuando Juan se separa de los sinópticos, toman, agregan, cambian. Entonces, su contenido, de alguna manera, pretende decirnos lo que Jesús hizo y dijo, ¿verdad? Y entonces podríamos decir que en cuanto a estructura literaria, está o tiene las siguientes partes. El título, ¿verdad? Apenas en el primer versículo. Posteriormente, una introducción, que son los primeros 13 versículos, y tenemos una primera parte, que es todo lo que es el movimiento de Jesús en Galilea, a partir del capítulo 8, versículos 30, ya empezaremos con la segunda parte del Evangelio, que prácticamente tiene que ver ya con la subida a Jerusalén y por supuesto la llegada a Jesús de Jerusalén, lo que fue la confrontación con las autoridades, su muerte y por supuesto su resurrección. Entonces vamos a tratar de ver como si en forma sencilla, ¿verdad? El contenido de este evangelio, cuyo elemento geográfico en esta primera parte básicamente es Galilea. En la segunda parte sería
de Galilea a Jerusalén. Entonces, de alguna manera, Marcos ha sido un verdadero genio, si se quiere, en hacer una narración en la que de alguna manera nos relata 95 perícopas, ¿verdad? Que se recogen primero en forma oral, luego en forma escrita y posteriormente interpretativa para alcanzar un estadio final que es la forma como la encontramos en nuestras Biblias. En cuanto a la lengua y el estilo que utiliza el evangelista, podríamos decir que es un evangelio que está escrito para gente sencilla, que es más para escucharlo que para leerlo, podríamos decir eso. Fíjense que utiliza 1345 palabras, de las cuales solo 79 son propias de él. Entonces, para un total de más de 11.000 términos, es lo que utiliza. Él utiliza con mucha facilidad la sintaxis para juntar un texto con otro, utiliza y mucho el y, ¿verdad? Y sobre todo la expresión y sucedió que, y después de esto, como de alguna manera no trata de decir que fue un momento concreto, sino se está situando en una historia en la que trata de marcar, ¿verdad? Una serie de elementos y le da continuidad a dicho relato. Su lenguaje es vivo, muy vivo, ¿verdad? Trata de involucrar al lector y utiliza mucho lo que se conoce desde el punto de vista literario como el presente histórico. Lo utiliza 152 veces. Entonces, ese conjunto de perícopas, nosotros podemos irlos como clasificando, no solamente en secciones, sino pareciera que él, por ejemplo, vamos a tener la oportunidad de ver hoy lo que pasa, por ejemplo, un día en Cafarnaúm. Y entonces ahí vamos a encontrar una serie de pequeños relatos que Marcos enmarca de una u otra forma, ¿verdad? En esa forma continua, esa forma, si se quiere, como tratando de darle como mayor viveza al relato. Adelante, Víctor. Profe, disculpe la falta de desconocimiento. ¿A qué se llama cuando se refiere al presente histórico? Cuando tú hablas de algo que tú dices, cuando nosotros decimos, había algunas personas que seguían a Jesús, por ejemplo. ¿Ese seguimiento solamente habla de ese momento o quiere representar que ese seguimiento era para siempre? O sea, cuando hablamos de presente histórico, a pesar que es algo que se está dando en este momento y concretamente ahorita, es algo que continúa en el tiempo, que es para que nosotros decimos, creo en Jesús, pero creo hoy y mañana no, o es que yo creo para siempre. Es un poco la manera Ok, de expresar. Tienes la mano levantada y vas a decir algo más. ok, es la manito de... Ok, Ok, perfecto. Entonces, vamos a empezar por el título, ¿verdad? ¿Qué dice el título? Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces, de alguna manera ya nos está dando y nos está hablando de un comienzo, ¿verdad? La historia de Jesús tuvo un comienzo y nosotros somos la continuación de esa historia, ¿verdad? Sabemos que al igual que quienes vivieron con él, en esa historia se mezcla la devoción y la traición, la fidelidad, los fracasos y los éxitos. La historia de la iglesia, de alguna manera, a veces ha reproducido la historia de Jesús y también la ha traicionado en algunas ocasiones. Entonces, todo ello de alguna manera nos va indicando, ¿verdad? Que en esa historia nosotros también somos los continuadores de la misma. Entonces, Marcos habla de Jesús como una noticia importante, como algún hecho que de alguna manera hay que relatar. De hecho, la palabra evangelio quiere decir buena noticia.
Entonces, y trata de transmitir sobre todo los hechos de Jesús. Entonces, como buena noticia, tratando como de suscitar el interés en el lector. Por eso, yo diría que el Evangelio de Marcos ha fascinado a muchos, pero a muchos a lo largo de la historia, porque sin desmeritar a los otros, habría que decir que quizás es el que más se acerca al Jesús histórico, porque muestra algunos rasgos de Jesús que son tan humanos que uno, cuando piensa en el Cristo de la fe, como que cuesta, ¿no? De alguna manera compaginar esos dos Jesús, el Cristo de la fe y el Jesús de la historia. Después de esto vamos a tener una introducción que va del versículo 2 al 13. En esos versículos, de alguna manera, vamos a tener el comienzo de Jesús como tal, lo que tiene que ver con el bautismo y las tentaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué podríamos nosotros decir al comienzo? Que hay como un despertar en la conciencia de Jesús. ¿Por qué? Porque no sabemos nada de las actividades de Jesús anteriores al comienzo de la misión. Pero no podemos creer que fue de un día para otro, que Jesús dijo, bueno, desde hoy voy a comenzar mi misión. Tiene que haber sido algo que fue surgiendo de a poco y no de manera repentina, al igual que cada uno de nosotros le ha surgido una vocación determinada. Entonces, fue un proceso, si se quiere, largo de preparación, donde también él tendrá que luchar contra las opciones que se le presentan, que no siempre van a ser la opción del reino, sino opciones engañosas que él tendrá que rechazar. Entonces, antes de Jesús integrarse a su vida pública, tiene que haberse situado o imbuido, si se quiere, en la vida religiosa y política de su época. Cuando Jesús se hizo un joven adulto, tiene que haberse interesado por lo que pasaba en Galilea, donde efectivamente se estaban dando una serie de movimientos sociales, porque el pueblo judío estaba sometido al imperio romano, a que profundamente lo detestaba. La ciudad-estado de Jerusalén, ¿verdad? Con su famoso templo que dominaba, si se quiere, toda la región y todo el país, y que por otra parte estaba controlado por una casta de sacerdotes y maestros corruptos, también por colaboradores al imperio. Entonces la mayor parte del pueblo vivía humillada, vivía oprimida, y esa dominación no solamente era externa por parte del imperio, también era interna por gente de su propio pueblo. Entonces, de hecho, Jesús vivía en Galilea, que fue la provincia más convulsionada. Cuando había algún movimiento o alzamiento, era precisamente en Galilea que se daba. Jesús había vivido allí toda su vida, toda su infancia y su juventud, y a lo mejor Jesús le tocó ser testigo de situaciones de violencia como esta. Entonces, incluso sabemos que se consolidaron movimientos sólidos, profundos y pacíficos. Pero uno de ellos fue precisamente el de los fariseos, ¿verdad? Que de alguna manera buscaba resistir pacíficamente la dominación, cumpliendo en forma estricta la ley judía. Entonces, ese partido era muy fuerte en el campo, ¿verdad? Y en las pequeñas ciudades. Así que Jesús tuvo que haber en muchas ocasiones escuchado las prédicas de sus fariseos, pero también en el desierto, junto al Mar Muerto, surgieron los esenios, ¿verdad? Que se apartaron de la ciudad de Jerusalén porque la consideraban una ciudad corrupta. Y al mismo tiempo estaban las luchas armadas de algunos grupos como los celotes que buscaban de alguna manera un nacionalismo exacerbado y extremo. Entonces, en esto el contexto histórico, de alguna manera, le toca a nuestro Señor comenzar su vida pública, ¿verdad? Decíamos la semana pasada que debe haber sido alrededor de los 30 años, porque era la edad en la que se consideraba como mayoría de edad.
Entonces, y en medio de todos estos movimientos políticos y religiosos, ¿verdad? Destaca la figura de un hombre llamado Juan Bautista. Él está en el desierto, está junto al Jordán, incluso aparece como un profeta. Desde Malaquías no se había presentado otro profeta en Israel. Con una característica, vestido, ¿verdad? Con piel de camello, alimentándose de langostas, de miel silvestre, un hombre bastante sencillo que empieza a predicar y a pedir la conversión de los pecados, cuyo signo visible iba a ser precisamente el bautismo por inmersión. Entonces, de alguna manera, ¿verdad? Vamos a tener la confluencia de distintos movimientos cuando Jesús comienza su vida pública, cada uno de ellos, ¿verdad? Con una visión diferente del mesianismo. Todos esperaban que el imperio romano desapareciera, pero cada uno de ellos quería esperarlo por caminos diferentes. Entonces, aquí tenemos una primera opción que exigió mucho discernimiento por parte de Jesús. Jesús pudo haber optado por los fariseos, pudo haber optado por los esenios, por cualquier grupo. Por el mismo Juan Bautista pudo haber optado, ¿verdad? Sabemos que Juan Bautista no era bien visto, era incluso considerado medio subversivo su mensaje por personajes como Herodes, que sabemos que posteriormente lo manda a matar. Adelante, Ricardo. Sí, profesora, disculpe. Es que esta pregunta debió hacerlo la semana pasada, pero ahorita me acaba de dar la clave usted. Usted mencionó que Jerusalén era un estado, una ciudad-estado. Sí, en cierto modo lo era, porque Oh, no había emperador, no había príncipe judío, pero quienes ocupaban ese lugar eran precisamente la casta sacerdotal, que si bien su función era eminentemente religiosa, también llegaron a ejercer poder político, nunca por encima de los romanos ni en paralelo con ellos, pero pero, eran profundamente de alguna manera, que eran quienes conducían pues todo lo que era la Judea. Tanto es así que fíjense que en las grandes fiestas, toda la gente de la provincia iba a Jerusalén para la fiesta, para las Pascuas y eso. entonces ahí es donde viene mi pregunta. ¿Cuál era la Ajá, relación de esa ajá, ciudad-estado ajá, con los territorios que vimos la semana pasada que estaban alrededor? Samaria, Nazaret, sí, Nazaret, donde estaba el lago de Tiberías, todas esas zonas que no eran ni eran Judea ni eran ah, Jerusalén, pero había es judíos. correcto, pero eran los judíos que tenían que trabajar para sobrevivir, los judíos pobres. Una de las características que vamos a ir observando a lo largo del Evangelio de Marcos es ese contraste entre Jerusalén y el campo. ¿Ok? Donde generalmente es en el campo donde empiezan a surgir las conversiones, donde la gente sigue a Jesús con alegría, mientras que desde siempre la ciudad de Jerusalén fue el enclave de Lo los hostil, enemigos de Jesús, de la claro. hostilidad, de las discrepancias, de todo aquello que de una u otra manera servía para descalificar pues, el mensaje de Jesús, de una u otra Gracias. forma. Ok. Entonces, ¿qué pasa? ¿Verdad? Entonces, me parece que alguien más levantó la mano, ¿no? Sí, Víctor, profe, para adelante, Víctor. entender la misma pregunta, entonces Jerusalén se podría decir que era así como decir Caracas y los demás estados eran los que estaban y el poder confluía en Jerusalén, el estado era Jerusalén y todo el poder Exacto, estaba en Jerusalén y por eso que todos iban a celebrar hacia Jerusalén la exactamente, festividad. exactamente. Si la Pascua, es que ahí estaba el Ok, templo. Si ok. todo lo que es el poder religioso gira en torno al templo, en el resto del país lo que había eran sinagogas. ¿Ves? No se pueden comparar las pequeñas sinagogas surgidas después del exilio con la magnificencia del templo de Jerusalén. ¿Ves? A San Entonces, Miguel, vaya para allá. ah, ajá. Francisco iba a decir algo. Sí, profe. Buenas Ajá. tardes, ¿cómo está? Buenas Claro, tardes. en ese sentido del Evangelio de San Marcos, Ajá. vemos
cómo, o sea, cómo él hace una explicación de todo lo que es el Evangelio y cómo su narrativa nos hace a nosotros llevarnos también a cómo entender las palabras muy certeras de lo que hace. Pues su género literario simboliza esa, esa forma, esa agilidad o esa sigileza como la del león, ¿no? De representar la palabra de Dios rápidamente. Y eso llama mucho la atención. Y además es interesante cómo ellos hacen él hace en la lectura del Evangelio esas descripciones literarias que uno puede darle a entender el significado de cada uno de ellos. Y bueno, vamos a tratar de llegar entonces en lo más posible a lo que Marcos nos quiso decir, ¿no? A lo largo de dicha Claro, lectura. Ahora, lo interesante es que en la conciencia de Jesús va madurando esa conciencia y empieza a toparse con estos movimientos. Y Jesús empieza a descubrir el sentido de la misión de Juan Bautista y ve en ese movimiento como una preparación o una antesala, si se quiere, a su propia misión. Entonces, el Evangelio de Marcos, que es quien tiene la fuente histórica que estamos siguiendo en este momento, nos va mostrando de a poco cómo Jesús va abriéndose a ese descubrimiento para tratar de mostrarnos que Jesús no cae del cielo, sino que surge de la historia religiosa más auténtica de su propio pueblo. Entonces, en eso encontramos como parte de esa vocación de Jesús, una vez que oye a Juan Bautista, entonces tiene que definir definitivamente su vocación. Y nos habla el relato de Marco de tres experiencias. En primer lugar, nos dice, por favor, leamos el bautismo de Jesús, versículos del 9 al 11. Quien tenga la Biblia, por favor, leámosla un momento. Se la leo. Y Ah, sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma bajaba a él. Y se oyó una voz que venía de los cielos. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Hasta el 11 me dijo. sí, hasta el 11. Sí. Entonces, fíjense cómo las tres experiencias que nos está relatando estos pocos versículos es, en primer lugar, Jesús vio los cielos abiertos, ¿verdad? Es una manera de hablar de la conciencia de Jesús, porque cuando los cielos están cerrados, se describe una situación oscura, sin esperanza. Entonces, cuando no hay profetas ni hay revelación y hay situaciones históricas que parece que están llevando al pueblo a su máximo extremo, los cielos están cerrados. Entonces, con esa expresión, está diciéndonos Marcos que se inicia un momento histórico diferente. En segundo lugar, dice que Jesús vio la fuerza de Dios, el Espíritu que bajaba sobre él en forma de paloma. Y finalmente describe, ¿verdad? Esto como o la unción que está recibiendo Jesús como profeta para una misión determinada. Pero más allá se oye la voz del cielo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se llama cuando Jesús, este es mi hijo muy amado. Estamos hablando de una experiencia mística por parte de Jesús, recogida a través de estos signos por el evangelista Marcos, para describir la vocación de Jesús. Entonces, la interpretación de todas estas señales ayudan a descubrir, ¿verdad?, el sentido de su vida, la fuerza de Dios, los cielos abiertos, la voz del cielo. Entonces, de alguna manera, también separan a Jesús del movimiento profético de Juan Bautista. Me dejo bautizar por él, pero sin embargo, mi camino como que no es mi camino es otro. Juan es la antesala. Pero Marcos nos dice algo más. Adelante, Julieta. ¿Tienes el micrófono cerrado, Julieta?
Disculpa. Sí, en un momento usted dijo que Jesús tendría ya 30 años, que era la mayoría de edad. Sin Sí, embargo, en aquella época, ya un hombre de 30 años era un hombre muy mayor, que ya tendría familia, y que lo hizo, si él no tenía ninguna conciencia de su misión, sino ya en ese momento, ¿cómo es que él define su vida de una forma tan distinta a lo usual? Desde muy temprano, no teniendo ninguna conciencia de cuál va a ser su misión futuro. O sea, ahí tengo como un vacío ajá. de, y la pregunta sería, ¿es que Jesús no tenía ninguna conciencia de su papel en la historia con la humanidad hasta los 30 años? Bueno, Él no mira, conocía el origen de su gestación, de su, ¿cómo se llama esto? De de su, su Génesis, ajá. de su, ¿Qué profesión tienes tú, Julieta? yo soy educadora. Ajá. ¿En qué momento supiste tú que querías ser educadora? Como a los 18 años. Ajá. Mientras tanto, ¿no barajaste varias opciones? Sobre todo cuando estabas estudiando bachillerato, si te ibas Sí, por algunas, aquí, si te ibas por sí, allá. algunas, Bueno, sí, algunas pocas. Ajá. ajá, a ver, entonces, si nosotros vamos, a ver al Jesús histórico, tenemos que verlo como hombre. Y Jesús, al igual que cualquiera de nosotros, tiene que haber ido descubriendo cuál es su misión en el devenir de los acontecimientos que iba viviendo cada día, ¿verdad? Pero la mayor parte de los exégetas, de los estudiosos de la Biblia, afirman que cuando Jesús recibe esa completa claridad de lo que quiere hacer, es justo en el momento del bautismo. Es cuando él, se ve a sí mismo como clarito de qué es lo que va a hacer. Sin embargo, decide pasar por una prueba más. ¿Ok? Ajá, Es cierto. ajá. Me encanta que se haya, incorporado el usuario de Zoom. ¿Quién es el usuario de Zoom? Que tiene la mano Hola, levantada. Sí, Marisol. pues Marisol Londoño. Sí, Ajá. Bueno, Marisol, bienvenida. Tú no estás grabando, ¿verdad? no, Ah, ok. no No, levanto la mano ah, ni porque me toca otras cosas y tengo mucha gente aquí alrededor. ok. Pero haciendo comentario del Jesús histórico, a los 12 años, Jesús se pierde por 3 días y, y ya él sabía su misión porque ya él estaba en los negocios de su padre. Y con todo Ajá, respeto, igual amaba a su padre, el carpintero, que también aprendió esa profesión como tectón y también respetaba a su madre María. O sea que ya ajá. desde los 12 años ya él tenía claro muchas cosas y otras que aún no se dicen, pero mis amigos judíos me comentan mucho de ese Jesús histórico. Ajá. Bueno, entonces yo les voy a hacer una pregunta, no solamente a Marisol, sino al resto, ¿no? Si eso, ¿qué le pasa a un judío a los 12 años? El bar mitzvah. El Ah, momento que exactamente, el comienza Bar su Mitzvah. vida con las responsabilidades de un adulto Ajá, desde los 12 años. ajá. Y no se han puesto a pensar que cuando el evangelista Lucas, que viene de un mundo no judío, ¿ok? Cuando se refiere a ese acontecimiento, probablemente no nos está diciendo, que ese acontecimiento de los 12 años es lo que está incorporando a Jesús a la vida de la reunión ¿cómo se llama? En la sinagoga junto con los otros varones, porque ya es su momento de ya dejar la niñez y empezar otro camino. Entonces, recuerden que cada evangelista va describiendo, ¿verdad? Va describiendo sus relatos de acuerdo también a la visión de cómo él anticipa o la visión como él va comprendiendo toda esa tradición, ¿verdad? Entonces, habría que ver, si el simbolismo de esos 3 días que aparece varias veces en el Evangelio, si se refiere precisamente a la resurrección de Jesús luego de los 3 días, y ese simbolismo de los 3 días que vemos por todos lados, a ir un poco más profundo allá y ver hasta dónde nos lleva, ¿no? Vamos a ver si podemos, conseguir eso. Adelante, Henry. Muy buenas tardes, profesora.
Bueno, Buenas tardes. referente a lo que está acotando en la posición de un historiador, que se toma como espacio-tiempo, no es que Jesús no haya hecho su trabajo que hizo posteriormente después del bautismo, sino que los cronistas, o llamémoslos como es específicamente los evangelistas, toman en cuenta a partir después del bautismo el desempeño que hizo Jesús a partir de los 30 años de edad. Por eso es que hay muchas incógnitas también de que Jesús en su vida posterior, antes de los 30 años, no hay una data específica, no hay una cronología de los trabajos que él pudo haber hecho, de los milagros, de las actuaciones que pudo haber hecho en las sinagogas como tal. Porque, sobre todo porque nadie lo conocía hasta que él empieza a demostrarse en público, hasta que él empieza a predicar el reino, hasta que él comienza a establecer un camino que se aparta completamente de vamos a decir, de las ideologías, por decirlo así, diversas que habían en el siglo I en el mundo judío. Entonces Jesús se aparta completamente de esos caminos, porque podríamos decir que se parece a los fariseos en su oración, ¿verdad? Que tiene algunos aspectos de los esenios en que de alguna manera se alejaba del mundo muchas veces para estar en introspección. Podemos decir que tiene un poquito de cada uno, pero sin embargo el camino de Jesús fue completamente diferente a todas las posturas ideológicas del mundo judío durante el siglo I. Adelante, Juan. Sí, buenas tardes, profesora, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes, compañeros. Interesante el tema, profesora, me llamó mucho la atención. Quiere decir que en esa etapa de los 12 años, podríamos decir, voy a decir, no sé si una barbaridad, pero es como una maduración de la fe de Jesús o un ejemplo para nosotros de esa maduración, de dejar esa etapa de infantil a una etapa adolescente y seguir el camino de Dios. Exactamente, en cierto modo, eso no nos quiere decir Lucas dándonos ese relato. Ahora, yo soy una simple estudiosa de la Biblia, a pesar de que he alcanzado algunos títulos, y no me atrevo muchas veces a hablar como los exégetas hablan, los grandes estudiosos, pero la mayoría afirma que el develamiento de la misión de Jesús se da con el bautismo. Es cuando él tiene una experiencia mística que le abre definitivamente para dónde tengo que ir. Entonces, eso lo van a encontrar en autores importantísimos como Brown, como Mateo, con todos esos grandes autores que de alguna manera han tocado la vida de Jesús desde sus distintas facetas. Adelante, José Manuel. Tienes el micrófono puesto. Bueno, mientras José Manuel aparece, Brisa, y de ahí vas a decir algo que tienes la mano levantada. Y yo estaba atrasada. Yo quería que también compartir lo que compartió la compañera Marisol, en el sentido de cuando el niño se perdió y fue encontrado en el templo. Él también dijo esas palabras por las que dijo que me estoy ocupando es que no sabes que me tengo que ocupar de los asuntos de mi padre. Pero como usted está diciendo, seguramente era necesario que sucediera lo que sucedió, pues de que en el bautismo se regara al cielo y Dios dijera, y ahí él tuvo clara su misión, pues. Era lo que yo quería contar. Gracias, profesor. Ok. Bueno, Juan después nos dirá si quiere comentar algo. Lo cierto es que una vez que Jesús es bautizado, se dirige al desierto, ¿verdad? Porque siente que la fuerza de Dios lo empuja al desierto, ¿verdad? Y durante 40 días, y es tentado por Satanás. Entonces, recordemos que el desierto es algo muy duro, muy serio, y a lo largo de la historia de Israel aparece no solamente como un lugar de dureza para la vida, sino también un lugar de espiritualidad, porque siendo un lugar de soledad,
permite que la oración, la lucha contra las tentaciones, es una etapa de purificación. Fíjense que la mayor parte de los retiros terminan en un desierto y es para que la gente pueda desarrollar esa experiencia como culmen, ¿verdad? De una u otra forma, de ese camino que nos va de alguna manera preparando, ¿verdad? Para que una vez que terminemos ese camino, ¿verdad? Del desierto, bueno, tratar de conquistar nuestra tierra prometida, porque al final el pueblo llega a la tierra prometida finalmente. Entonces, ya te doy la palabra, Marisol. El relato histórico de Marcos, ¿verdad? Nos narra que Jesús, empujado por la fuerza de Dios, tuvo que enfrentar una lucha mortal contra Satanás. Entonces, quizás esa sea la primera opción que tuvo que enfrentar como una lucha mortal y tuvo que rechazarla, porque es allí en el desierto donde dirá, sí, esto es lo que mi padre quiere de mí, donde va a clarificar su visión, su proyecto y lo que él quiere realmente para cumplir la voluntad del padre. Está claro de todas las consecuencias que eso le puede traer y sabemos que la maldad o de alguna manera ese enfrentamiento entre el Espíritu de Dios y Satán va a cobrar la primera víctima con Juan Bautista, ¿verdad? Entonces Jesús va del desierto a la provincia de Galilea en el norte, que es su propia región, su propia patria, para comenzar allí su acción liberadora. Hasta ahora no hemos visto más que la preparación de la misión que vamos a comenzar a partir del versículo 14. Adelante, Marisol. Hablando de esos 40 días en el desierto, hay algo muy curioso porque al inicio, antes de él comenzar a transitar a conocer o a ver al diablo, él ve que es guiado por el Espíritu Santo. Y posterior a eso, dice que lo cuidaban los ángeles. Entonces, usted, profe, Ajá. ¿cómo nos relataría eso? Porque yo tengo una manera de pensar de eso, que Jesús no fue al desierto solo a ser tentado por el diablo o a pasar esa dificultad de todos esos 40 días. Yo creo que entre la unción del Espíritu Santo y la guía del Espíritu Santo y el cuidado de los ángeles, ¿qué nos querrá decir a nosotros? ¿O que los transitares son más livianos de lo que uno piensa o de lo que uno está aferrado? No sé, profesora, es para que usted me diga allí. Mira, yo no creo que el transitar de la vida sea liviano para cada uno de nosotros, pero yo creo que estos relatos nos van mostrando cómo lo hizo Jesús, ¿verdad? Primero, él es conducido al desierto por la fuerza del Espíritu. Sabe que no está solo, que el Espíritu de Dios está con él. Se enfrenta con una tentación terrible, que Marcos no la describe mucho. Él no es tan plástico como son Mateo y Lucas, que nos hablan de un mano a mano entre dos expertos en Sagrada Escritura, no. Marcos es muy escueto. Entonces dicen sencillamente que Jesús estuvo durante esos días en oración, que los ángeles lo cuidaban, ¿verdad? Y que de ninguna manera él resistió todas aquellas cosas que podrían haberlo doblegado de su verdadera misión, todas aquellas cosas que lo hubieran podido apartar de lo que él consideraba que era la voluntad de Dios, que para él le lleva a emprender este camino, no solamente con la fuerza del Espíritu, sino consciente que lo que está haciendo es lo que Dios quiere que él haga. O sea, ojalá nosotros en todas las decisiones que tomemos en la vida tengamos esa convicción de que la fuerza del Espíritu nos acompaña y que estamos tomando las mejores decisiones. Dios quiera que así sea. Adelante, José Manuel. Bueno, profe, no sé si alguno de los compañeros lo habrá mencionado, lo que pasa es que justamente se me fue la luz. Eh, que a mí me parece maravilloso la oportunidad que nos está brindando justamente la narrativa de Marcos, porque siento que hay incluso lo expresé en el foro, hay una deuda histórica de la vida de Jesús para el creyente en general, porque el credo
dice, nació de Santa María Virgen y luego hace un salto gigantesco hasta fue crucificado En tiempo de y Poncio muere y Pilato. resucita. Entonces, se, exacto, y se olvida completamente de cuál es el contenido de vida, que es justamente lo que el cristiano luego va a profesar y luego va a emular y digamos que es lo que nos va a hacer cristianos realmente, la vida de Jesús, hacernos lo más semejante a Jesús. Entonces, pareciera que el cristianismo solamente tiene que ver con procesos místicos o con una mirada de éxtasis, que es lo que dice, ¿no? La Navidad y la crucifixión. Y una cosa que me impresiona del bautismo, que gira en torno a lo que estoy mencionando, esta reflexión, es que inclusive el Como que se le Uy, fue el audio otra vez. se le fue el internet. Se le fue el internet otra vez. Bueno, cuando regrese, le damos la palabra nuevamente, ¿no? Porque estoy consciente de que muchos tenemos dificultades de internet importantes y bueno, eso es lo que tenemos que vamos a hacer. Bueno, ya con esto estamos claros con la introducción. Entonces, hay una primera parte, ¿verdad? Que va desde el 1.14 hasta el 8.30. ¿Por qué el 8.30? Porque ese es el límite cuando Jesús dice, bueno, hasta aquí llegué, voy a Jerusalén. Entonces, esa primera parte, a su vez, la podemos dividir en tres secciones, ¿verdad? Entonces, ¿por qué va primero Jesús a Galilea? Porque es su tierra. Allí es donde había crecido, donde había trabajado, donde empieza a comunicar. Él no habla mucho, sino que actúa. Y es bien curioso, porque recordemos que hasta la vida pública de Jesús, probablemente muchos lo conocían, sencillamente el hijo del carpintero. Era un hombre anónimo que sale a la palestra ahorita con un discurso que para muchos que lo conocen es completamente desconocido. Hasta el punto, recordemos a todos esos textos que dicen, pero este no es el hijo de María, no es el hijo del carpintero, ¿de dónde salió con toda esa sabiduría? ¿Verdad? Entonces, vamos a tratar de hacer en primer término la reconstrucción de lo que puede haber sido un día en la vida de Jesús, donde posteriormente vamos a tener una polémica muerte con los fariseos y a los jefes del pueblo. Entonces, fíjense, Jesús comienza su predicación, eso lo vemos a partir del versículo 14. De alguna manera empieza a descubrir la vocación de los primeros discípulos a quienes llama, ¿verdad? Pero después llega hasta Cafarnaúm y vamos viendo cómo se van dando los primeros milagros, ¿verdad? Primero, cura a un endemoniado, después cura a la suegra de Pedro, ¿verdad? Y después sale secretamente de Cafarnaúm y recorre Galilea después de numerosas curaciones que finalizan con la curación de un leproso. Entonces, veamos. Se cuenta que Jesús hace, ajá, adelante. Fíjate que te dice, llegan a Cafarnaúm. Al llegar el sábado entró en la sinagoga. ¿Cuándo llega a Cafarnaúm? Parece que llega un día, actúa en la sinagoga. ¿Cuál es la sinagoga? El lugar de oración y enseñanza. Después actúa en una casa particular y después en la plaza pública. Leamos del 21 al 45, por favor. Llegan a Cafarnaúm. Ajá. Al llegar el sábado, entró en la sinagoga y se puso a enseñar, y quedaban asombrados de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Jesús entonces le conminó diciendo: Cállate y sal de él.
y agitándole violentamente, el espíritu inmundo dio un fuerte grito y salió de él. Todos quedaron pasmados de tal manera que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Una doctrina nueva expuesta con autoridad. Manda hasta a los espíritus inmundos y le obedecen. Bien pronto su fama se extendió por todas partes en toda la región de Galilea. Sigo, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Cuando salió de la sinagoga se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y le hablan de ella. Se acercó y tomándola de la mano se levantó. La fiebre la dejó y ella se puso a servirles. Al atardecer, a la puesta del sol, le trajeron todos los enfermos y endemoniados. La ciudad entera estaba agolpada a la puerta. Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios, pues le conocían. De Ajá. madrugada, ¿ya? Sí, sí, pero sáltate lo de madrugada y ve para el versículo 40. 40. Se le Ajá. acerca un leproso suplicándole y puesto de rodillas le dice, si quieres puedes limpiarme. Compadecido de él, extendió su mano, le tocó y le dijo, quiero, queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Le Entonces, despidió. Ah, ajá, listo. Disculpe ajá, ya. no te preocupes. Fíjense cómo, en primer lugar, es una escena en la sinagoga, donde cura precisamente a un endemoniado. Ya con sus primeros milagros, Jesús está poniendo en evidencia la total deshumanización que existe con el prójimo, donde muchas veces las personas enfermas eran abandonadas a su suerte, donde prácticamente eran vistas como fuera de la sociedad, ¿verdad? Y ya estos pequeños milagros empiezan no solamente a demostrar el carácter milagroso de la práctica de Jesús, sino sobre todo su carácter liberador, ¿verdad? Entonces, estos momentos iban acompañados de momentos de silencio, donde Jesús se dedicaba muchas veces a la oración. Porque siempre en la vida de los grandes hombres hay momentos de silencio, donde toma distancia de las multitudes, donde muchas veces la gente quiere acaparar a la gente famosa, ¿verdad? A las que de un momento dado les puede servir para algo. Y aquí estamos ante muchísima gente que quiere estar con Jesús porque Jesús cura, ¿verdad? Entonces, él en el Evangelio de Marcos no tiene grandes discursos, sino que más que todo se le ve que actúa con autoridad y se dedicaba a curar a todo el que lo necesitaba. Incluso se da la curación en una casa de la suegra de Pedro, de Simón Pedro. Entonces, y la curación de un leproso posteriormente, que también es bien interesante este relato, porque ya vamos viendo un poco de las características del Evangelio de Marcos. En primer lugar, le dice, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, ¿qué le dice? Claro que quiero. Nos faltaba más, como que dice, como diríamos nosotros. Y lo cura. Entonces, muchas veces, al lado del milagro, tenemos que ver también la voluntad de quien es curado, ¿verdad? Donde sencillamente la persona se abre no solamente a que lo curen, sino que está completamente segura de que la persona, de que Jesús lo puede curar. Otra característica que vamos viendo de Marcos es lo que se conoce como el secreto mesiánico. Durante 2 semanas no van a tener foro. El segundo foro termina hoy, pero ni esta semana ni la que viene, ustedes tienen actividad de foro ni nada. Pero sí les pongo en el plan de trabajo la lectura de un autor que se llama Gonzalo Puente Ojea, sobre todo las páginas que van de la 23 a la 46, porque hablan de este punto, el secreto mesiánico, que nosotros encontramos en Marcos, pero que no lo vamos a encontrar ni en Mateo ni Lucas. Cuando Jesús hace una curación, sobre todo si se trata de demonios, casi siempre trata de que la gente, ve, no digas nada que te curé, o si se trata de demonios, son los que parece que pueden identificarlo más fácil que nadie. Y él dice, silencio, no digas nada.
Y eso es algo característico de Marcos. Es como que muestra, pero al mismo tiempo quiere que eso sea, ¿cómo se llama? Guardado en secreto hasta que sea el momento de darlo a la publicidad. No es todavía, evidentemente. Adelante, Luis Miguel. Profe, sería tan amable de repetir, leer a Gonzalo de la 23 a Ah, la 40. eso No, está en el plan de estudio. Si lo buscas en la cuarta semana, vas a encontrarte el de Gonzalo Puente Ojea. Él tiene un texto que estará en el módulo, en la bibliografía que tienen ustedes en el módulo en esta semana que corresponde a Marco. ok, Las páginas del 23 al 46. El libro tiene 185 páginas, si quieren leerlo, perfecto. Pero más que todo es lo que se refiere al secreto mesiánico, a todas esas características que vamos señalando de Marcos que no están presentes en los otros evangelios. gracias, profe. De nada. Después entonces vamos viendo en esta primera sesión, todavía estamos en la primera sesión y espero que aunque sea podamos terminarla hoy. Lo que corresponde al comienzo del capítulo 2 hasta 3:6, donde se van dando también una serie de hechos que ya van enfrentando directamente a Jesús con quienes van a ser sus más acérrimos enemigos, ¿verdad? Entonces, el sentido profundo de la misión liberadora de Jesús nos las va a revelar en 5 actos que vamos a ver a continuación, que vienen a ser, si se quiere, una serie de conflictos o controversias con los jefes del pueblo. Son serias, porque al final los jefes deciden asesinar a Jesús, ¿verdad? En esta presentación, vamos a decir, se va explicando de a poco, según Marcos, cuál es el sentido de la misión de Jesús. En el primer acto, ¿verdad? Jesús perdona a un paralítico. Lo tenemos en el 2:1 hasta el 12. El lector oficial, Ricardo. Voy. Entró Ajá, de nuevo en Cafarnaúm. Al poco ajá, tiempo había ajá. corrido la voz de que estaba en casa. Se agolparon tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio, y él les anunciaba la palabra. Y le vienen a traer un paralítico llevado entre 4. Al no poder presentárselo a causa de la multitud, abrieron el techo encima de donde él estaba, y a través de la abertura que hicieron descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos escribas que pensaban en sus corazones: ¿por qué éste habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios solo? Pero al instante, conociendo Jesús en su espíritu lo que ellos pensaban en su interior, les dice: ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, a dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó, y al instante, tomando la camilla, salió a la vista de todos, de modo que quedaban todos asombrados y glorificaban a Dios diciendo: jamás vimos cosa parecida. Fíjate que aquí es la primera vez que Marcos lo llama Hijo del Hombre, uno de Del los títulos que vamos a ir observando y que veremos al final cuando hayamos recorrido el Evangelio de él. Fíjense que cuando este hombre es curado, Jesús le devuelve su dignidad. Es un hombre que se siente dignificado. Pero aquí el punto crucial es que Jesús le dice: no solamente te voy a curar, sino que te perdono todos tus pecados. Y Ajá, eso, ¿ok? Y eso es lo que causa precisamente la primera controversia fuerte con los jefes del pueblo, que ven en eso como un atrevimiento por parte de Jesús de referirse como que si él mismo fuera Dios. Y ellos dicen: pero este hombre se te está pasado, ¿cómo se le ocurre expresarse de esa forma? Solamente Dios puede perdonar los pecados.
primer punto de inflexión, porque ya vamos viendo entonces que ya Jesús empiezan a verlo con malos ojos, quienes posteriormente van a ser sus enemigos. Después viene un segundo acto, que es la vocación de Leví, ¿verdad? Jesús llama para ser su discípulo, sigue a continuación, nada más y nada menos que a un cobrador de impuestos, un publicano llamado Leví. Con esto, de alguna manera, también está ofendiendo el sentir del pueblo, sobre todo de las autoridades, porque los publicanos eran mal vistos. Se sabía que ellos explotaban al pueblo cobrando los impuestos para el imperio, pero también cogían, recuérdense que eso del cuánto hay para mí, como que ha sido una cuestión universal, ¿no? Por decirlo así. Entonces, esta vez son los escribas y los fariseos que se escandalizan de que él se haya atrevido a escoger a un publicano para que lo acompañe. Adelante, Ricardo. Pero profesora, me llama mucho la atención que entre Ajá, el caso del leproso y el caso del paralítico hay como una gran diferencia. En cuanto el leproso llega y le dice, si tú quieres me puedes curar, tú me puedes sanar, tú me puedes, pero el paralítico no dice nada de eso. Y entonces él dice algo así como que, bueno, que por la fe de ellos, o sea, de quienes lo traían cargado. Eso tiene algún exactamente. significado. Sí, Eso tiene algo. por A ver, supuesto, porque fíjate que es justo, no es él quien demuestra esa fe, pero él es una persona que depende de otros, porque de hecho tuvieron que meterlo por el techo, porque no había manera que pudiera llegar ante Jesús si no ¿cómo se llama? Si no lo ponían de esa forma, pues le paraban la camilla para que pudiera pasar a través del techo. Recuérdate que la mentalidad de la época era que si una persona estaba enferma era porque había pecado. ¿Ah? El que estaba sano, aunque matara a su mamá, no era pecador. ¿Ok? Entonces, esa mentalidad, en cierto modo, es lo que trata de ir con su mensaje Jesús clarificando, ¿no? De una u otra forma. Y en este caso tienes toda la razón, es la fe de quienes lo traían. Y quienes lo traían ya han visto la curación del leproso, la curación del endemoniado, las numerosas curaciones que Jesús ha hecho en Cafarnaúm. Y dicen, vamos a llevar a porque seguro que lo cura también, como en efecto ocurrió. ¿Ah? Claro, ellos no podían prever el escándalo que eso iba a traer y que iba, por supuesto, a empezar la controversia con ciertos grupos, ¿verdad? Ahora, luego de la vocación de Leví, ¿verdad? Se da un tercer acto, ¿verdad? Entonces, resulta que todo el pueblo está ayunando, ¿verdad? Porque para el mundo judío es muy importante el ayuno, pero Jesús no ayuna, eso también escandaliza a los fariseos. Eso lo encontramos entre los versículos 18 no, sí, 15, 18, 15, ¿no? 15, Ajá, 15. ajá, 18. adelante. Ah, bueno. Sí, es Aquí 18. voy. Y Ujú. sucedió que estando él a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que le seguían. Al ver los escribas de los fariseos que comían con los pecadores y publicanos, decían a no, perdón, bueno, estoy leyendo el 15, era el Sí, 18. sí, exacto. Salto al 18, disculpe. Sí, sí, no te Como, preocupes. como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vienen y le dicen, ¿por qué mientras los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿pueden acaso ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Mientras tengan consigo al novio, no pueden ayunar. Días vendrán en que les será arrebatado el novio. Entonces ayunarán en aquel día. Nadie cose un remiendo de paño sin tundir en un vestido viejo, pues de otro modo lo añadido tira de él el paño nuevo del viejo y se produce un desgarrón peor. Nadie echa tampoco vino nuevo en pellejos viejos, de otro modo el vino reventaría los pellejos y se echaría a perder tanto el vino como los pellejos, sino que el vino nuevo en pellejos nuevos. Exacto. Ahora fíjense, seguido de esto se da un cuarto acto, siendo sábado, ¿verdad?
Jesús está con los discípulos arrancando espigas en sábado. El sábado no se podía hacer muchísimas cosas. Hasta los pasos había que contarlos porque era el día del Señor. Entonces, eso es visto por los enemigos de Jesús ya como algo aberrante, sencillamente. Y cierra el quinto acto, que siendo sábado, a Jesús se le ocurre nada más y nada menos que sanar a un hombre enfermo, cuando sabía perfectamente que el trabajo estaba prohibido en sábado. Entonces, vamos a tratar de acoplar estos 5 actos, ¿verdad? Que hemos resumido. Entonces, fíjense que se trata de cosas que o son contrarias a la ley o son contrarias a las costumbres, por decirlo así. Y se da una confrontación radical con los jefes del pueblo. Adelante, Isabela. Buenas tardes. Profesora, el cuarto acto me lo perdí, por favor. Ajá. El tercer acto es la crítica al ayuno, ¿verdad? El Sí, cuarto, al ajá. arranque, porque arranca las espigas en sábado. Ah, ¿Ok? ya, ok. ¿Ok? Ujú. Y el quinto acto, en el mismo sábado, está sanando a un hombre enfermo cuando ese era un trabajo que no se podía hacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo con esto? Los jefes del pueblo, fíjense que acabamos prácticamente, Jesús acaba de empezar su prédica del reino de Dios y ya empiezan a atacarlo, ¿ok? Entonces ya tienen pensado y tienen una reunión secreta para acabar con Jesús. ¿Por qué lo que Jesús hacía era tan grave y tan escandaloso? ¿Por qué Jesús entra tan temprano en esta radical confrontación con el sistema social y religioso de su tiempo? ¿Por qué deciden asesinarlo? ¿Era Jesús realmente un subversivo? ¿Cuáles son los motivos que pueden esgrimir? Entonces, en pocas palabras, podríamos decir que durante su enfrentamiento con las autoridades, Jesús no solamente ha actuado, sino que busca enseñar y predicar, o mejor dicho, hacer de su mensaje una práctica liberadora. Entonces, eso va a revelarnos de alguna manera la profundidad de lo que Jesús nos está mostrando. Entonces, fíjense que el discurso de Jesús está después de su tercera acción, ¿verdad? Cuando su grupo no ayuna después en el día de ayuno. Entonces dice, ¿pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Recordemos que siempre en la Sagrada Escritura, todo lo que tiene que ver con banquetes, con bodas, tiene que ver con el banquete mesiánico final, ¿verdad? Entonces dice, no, eso no puede pasar porque el novio está con ellos. Incluso dice, nadie remienda un vestido viejo con un género nuevo, porque la tela nueva se encoge, tira la tela y se hace la rotura. Y el vino nuevo tiene que ir con vasijas nuevas. En este pequeño discurso, Jesús les está diciendo claramente que en una fiesta de bodas no tiene sentido el ayuno, que un género nuevo no sirve para remendar uno viejo y que un vino nuevo se echa a perder en vasijas viejas. Fíjense que lo que hay por detrás de estas palabras, ese mensaje de Jesús. Entonces, él revela con eso el sentido de su práctica liberadora, de su visión y de su vida. El ayuno, el vestido y las vasijas vienen para Jesús a representar el sistema político y religioso dominante que para Jesús está podrido, está viejo, ¿verdad? Y piensa en su proyecto con una visión de boda en contraposición con el ayuno, un proyecto que es alegre, no triste y represivo. Entonces, trata de Jesús de alguna manera que entre su mensaje y el de sus adversarios hay una diferencia tan grande como lo existe entre una boda y un ayuno, que no son compatibles porque en una boda no se ayuna. Entonces viene a representar que el vestido viejo es el sistema vigente que no quiere las viejas ideas, las vasijas que no sirven para nada. Entonces hay otras dos frases de Jesús en este relato. Dice, no son los sanos quienes necesitan médicos. Yo no he venido a llamar a los justos,
yo he venido a llamar a los pecadores. Eso lo encontramos en el versículo 17. Entonces, cuando Jesús es criticado por trabajar en día sábado, dice, el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Y ratifica eso, ¿verdad? Entonces, el sentido de la vida de Jesús, ¿verdad? Son los pobres, los enfermos, los oprimidos, aquellos a quien todo el mundo desprecia y los considera gente mala, gente no cumplidora de la ley. Y entonces él no entiende su visión en función de la gente buena. Cuando Jesús dice que el sábado ha sido hecho para el hombre, se refiere a la ley del sábado, porque esa ley era la más importante en Israel y todos sus preceptos estaban contenidos en la mayor parte de la legislación. Pero, ¿qué es lo que hace Jesús? Dice que pone la ley al servicio del hombre, no al revés, ¿verdad? Es algo bellísimo. Y cuando Jesús perdona los pecados al paralítico y lo sana de su enfermedad, estamos hablando de que está haciendo esta curación en sábado, afirma que él no solamente tiene poder para perdonar los pecados, sino que la vida humana es más importante que cualquier sábado. Adelante. Adelante, Pro- profes- Crisol. profesora, tengo Ah, un amigo que es rabino, me da clase de hebreo bíblico ajá, y me dice que para los judíos solo hay dos cosas importantes en la vida. ajá, El primero es que Dios es uno solo y el ajá. reposo del sábado. Qué loco, o sea, el reposo del sábado. Eh, Bueno, es que O sea, sí, por todo eso, es, ajá. ¿Y eh, cómo lo siguen entendiendo hoy, no? exacto, y que lo impresionante es que lo dicen. Y este es judío mesiánico, él es rabino, pero es judío mesiánico. Ya. Y dice que para los judíos, que lo más importante hay dos cosas, un solo creador y reposar el sábado. Bueno, y fíjate que Jesús nos está diciendo que lo más sagrado para Dios es la vida humana. Es como Siempre, siempre, es nosotros, que sí, él no vino a dar libertad y nosotros no lo vemos. Y yo creo que es una libertad más allá de cadenas, es una libertad de prejuicios, de una libertad profunda, una libertad como sincera, como que nada te ate en esta tierra porque no tiene, nada tiene sentido sino ser libre, pero a la expansión de la palabra. claro, mira, ciertamente nosotros tenemos la obligación de ir el domingo a misa, ¿no? Porque es fiesta y la fiesta es guardar. Pero vamos a la misa, cumplimos con el precepto dominical y no significa que vamos a estar paralizados el domingo. Podemos realizar distintas actividades. Muchos judíos ortodoxos no lo ven así. Piensan en el sábado como un espacio donde tienen ciertas restricciones que deben cumplir para ser buenos, vamos a decir, buenos creyentes, ¿verdad? Entonces, habría que ver hasta qué punto esas restricciones que ellos se imponen a sí mismos, verdaderamente si Dios las quiere así o no. Adelante, Julieta. Bueno, Julieta como que, sí, bueno. Entonces, a partir del capítulo 3, ¿verdad? Vamos viendo cómo, de alguna manera, nos vamos encontrando de frente con el proyecto de Jesús, ¿verdad? Fíjense que, de alguna manera, un hecho histórico e innegable, atestiguado por toda la tradición, ¿verdad? Es que el centro de la predicación de Jesús fue el reino de Dios. Él nunca se predicó a sí mismo, aun cuando el contenido del reino y él eran exactamente lo mismo. ¿Qué significa reino de Dios? Podría para nosotros tener, si se quiere, un sentido estático, ¿no? Porque si lo vemos así de una manera, vamos a decir, simplona, pero reino
tiene en los evangelios más bien un sentido dinámico que expresa la intención de Dios, con dos características. Una en el interior de la historia y tiene sentido profundamente liberador, y eso está presente en la tradición bíblica. Dios interviene en la historia para restaurar un proyecto de vida. Cada vez que los seres humanos destruimos el proyecto original de Dios, esa destrucción se revela sobre todo en opresión hacia los más débiles. Entonces Dios interviene en la historia para liberar y ordenar el mundo de acuerdo a su voluntad. Entonces, la acción liberadora de Dios en la historia más famosa del pueblo fue la liberación del Éxodo, cuando Dios liberó, si se quiere, al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero ahora tenemos el proyecto de Jesús, que es el reino de Dios. Significa que Jesús, con su praxis y su palabra, está tratando de implantar ese proyecto de Dios en la historia, ¿verdad? Dios llega con Jesús, interviniendo a través de acciones y palabras para hacer buena noticia para todos, sin excepción. El pueblo judío esperaba la venida de un Mesías, estamos claros, cuya función sería restaurar el reino de Dios. ¿Pero qué reino de Dios? Un reino de Dios político a la usanza de la época de David, ¿verdad? Y de alguna manera identificaban el reino de Dios con el reino de Israel. Para Jesús no fue así. Entonces ellos esperaban que ese reino de Dios iba a venir de una manera extraordinaria para acabar con el imperio de turno, ¿verdad? Y de alguna manera, ¿verdad? Se empieza a contrastar lo que para ellos es importante, que es la ciudad de Jerusalén y su entorno, porque ese reino de Dios esperado por ellos va a tener su sede en Jerusalén. Entonces, todo aquello que tenía que ver con la provincia, ¿verdad? Sobre todo con Galilea, que es donde venían los revoltosos, era despreciado por la capital. Y entonces lo que quizás también está en el fondo de la molestia de esta gente, que él no se dirige a los dirigentes para hablar de sus mensajes, sino a los pobretones, a los tontos esos que están en Galilea, ¿entiende? A las multitudes pobres y despreciadas de Galilea. Entonces, Jesús viene a restaurar el reino, pero quiere hacerlo desde abajo, desde la gente sencilla, desde los pequeños, porque para él la vida humana era más importante que la ley. Por eso el reino de Dios para él es como una boda, ¿verdad? Entonces, jamás Jesús en el Evangelio de Marcos se dejó llamar Mesías, porque para él eso era una tentación y él huía de esa tentación. Entonces, la muchedumbre de Galileo estaba entusiasmada. Fíjense que lo persiguen, eso lo vemos a lo largo del capítulo 3. La muchedumbre lo sigue porque su mensaje les llama la atención, cura a más de uno que está enfermo, pero entonces a veces no sabe ni por qué lo siguen, pero lo siguen. Entonces Jesús quiere que todos participen en la construcción del reino, ¿verdad? Pero, y ahí es donde está el problema, cuando Jesús empieza a exigir no solamente conversión, sino fe en su proyecto como condición para participar en él, unos lo van a rechazar y otros lo van a seguir. Sus oyentes se dividen entre los que están a su favor y entre los que están en contra. Entonces vamos a encontrar y entramos entonces en la segunda sesión, ¿verdad? En que Jesús va a ser rechazado, ¿verdad? Fíjense, veamos bueno, Briseida, adelante. Si me permitía leer, ¿Qué cosa? cuando corresponda leer. Ah, bueno, cómo no, cuando corresponda. Ahorita vamos a seguir un poquito así por encima porque me Rotando. interesa es resaltar otras cosas, ¿no? Fíjense Perfecto. que, ajá,
Aquí siguiendo el capítulo 3, ¿verdad? Nos encontramos que Jesús empieza a ser rechazado y los primeros en que rechazan a Jesús son sus parientes precisamente, ¿verdad? Entonces, a los parientes y vecinos de Jesús les parece imposible que el reino de Dios pueda realizarse de una manera tan sencilla y tan humilde. Les cuesta mucho aceptar que el reino de Dios pueda ser revelado a gente como ellos, gente sencilla. En el fondo, el pueblo sencillo piensa igual que los jefes de Israel. Dios tiene que revelarse a lo grande, no entre nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo esa acción liberadora va a ser protagonizada por un humilde carpintero de un oscuro lugar del norte de Galilea, llamado Nazaret, que de paso no sale ni una sola vez en el Antiguo Testamento? Entonces, lo que Jesús pregona aparece una verdadera locura. Entonces, otra forma de rechazo va a venir de los teólogos, de los escribas y los letrados, venidos a Galilea, porque ya les dieron el pitazo por allá, de que aquí hay uno que está medio alebrestando a la gente. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Verdad? Ellos, como son los entendidos, vienen a ver el caso Jesús y van a decretar que Jesús está endemoniado y que todo lo que hace es poder de Satanás. Ahí sí me interesa que leas en el versículo 22 del capítulo 3. Excelente. Los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, está poseído por Belcebú, por el príncipe de los demonios, y por el príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Él, llamándoles junto a sí, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido, disculpe, contra sí mismo, ese reino no puede subsistir. Si una casa está dividida entre sí misma, esa casa no podrá subsistir. Y si Satanás se ha alzado contra sí mismo y está dividido, no puede subsistir, pero ha llegado su fin. Pero nadie puede entrar en la casa del fuerte y saquear su ajuar, si no ata primero al fuerte. Entonces podrá saquear su casa. Yo os aseguro que se perdonará todo a los hijos de los hombres, los pecados y las blasfemias, por muchas que éstas sean. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca. Antes bien, será reo de pecado eterno. Es que Entonces, decía, hasta ahí, hasta el sí, 30. sí, hasta el 30, sí. Entonces, Sí, fíjense cómo de alguna manera ellos atribuyen lo que es de Dios al demonio. Y eso sencillamente es lo que los aleja precisamente de la salvación. Es una verdadera blasfemia, por decirlo así, porque confunden a Dios con el demonio. Entonces, un proyecto de Dios que esté presente, la liberación de los pobres y los oprimidos, es para ellos una cosa del demonio. Podemos imaginarnos entonces, ¿verdad? Por eso cometen esa blasfemia contra el Espíritu y según el Evangelio de Marcos es un pecado que no tiene perdón, ¿verdad? Dicho esto, ¿verdad? Jesús empieza a predicar al pueblo a través de las parábolas. Hay una cosa que tenemos que aclarar. A pesar de que Marcos, lo mismo hace Lucas y lo mismo hace Mateo, agrupan en un solo bloque la mayoría de las parábolas, no podemos pensar que Jesús se sentó un día y dijo, bueno, ahí les va parábola número 1, parábola número 2, sino que por motivos pedagógicos, ¿verdad? Los evangelistas las agrupan vamos a decir, en lotes, en un mismo capítulo, vuelvo a decir, por razones pedagógicas. Entonces, estamos claros que el proyecto de Jesús en este momento entra en crisis, ya lo decíamos, unos lo siguen, otros no, unos lo aceptan, otros lo rechazan, unos no saben ni por qué están tras él, otros están clarísimos que quieren quitarlo de en medio. Entonces, hemos visto, ¿verdad?
que hay gente dentro del pueblo que cree que Jesús es un loco y un endemoniado, pero otros que creen en Jesús y en su proyecto. Pero hay distintas actitudes y posiciones. Algunos siguen a Jesús, pero lo dejan. Hay dificultades. Otros le siguen más allá de las dificultades, ¿verdad? Algunos lo hacen apenas, otros con más generosidad. Y por último, los que se entregan completamente. Esos son los que siguen siendo llamados discípulos. Entonces, después de muchas dificultades, podríamos decir, y de crisis, para clarificar esto, Jesús cuenta la parábola aquella, ¿se acuerdan? El sembrador salió a sembrar, la semilla cayó en el camino, vinieron los pájaros, se la comieron, otra parte cayó entre las piedras donde no había, brotó, pero se secó, y así va hablándonos de distintas formas en las que una semilla puede dar fruto o no. Entonces, adelante, Ricardo. Es que acaba de decir algo que usted dice, las audiencias de Jesús se van como dividiendo, hay los que lo rechazan, los que Sí. dicen que está endemoniado, que es del demonio, etcétera. Y entonces dice, bueno, y están los que lo siguen, que son los discípulos. Entonces, pregunto, cuando usted dice discípulos, ¿se refiere a los 12 o se refiere a todo el grupo de personas que creen en él y que ven en él a una persona, al Hijo de Dios, vamos a decirlo así, ¿no? Ajá, ajá. En Esa ese es mi punto, pregunta. ajá, Si la palabra discípulos ahí está usada, como usted dijo, el presente continuo, la historia, exacto, si está usada así, es decir, en un sentido amplio para todos los... la- exactamente, así está siendo utilizada, ok, porque esas parábolas de paso están dirigidas a todo, ¿verdad? a todos, Y exactamente. es que yo tengo un punto ahí un poco polémico cuando ciertas cosas se le limitan solo a los discípulos. Y yo digo, no, pero si yo también soy discípulo de Jesús. Bueno, es No soy que, apóstol, pero soy ajá, discípulo. bueno, es que discípulos creo que somos todos, ¿no? Y Todos. ahí es donde entra el presente histórico. El Fueron presente aquellos histórico, esa era la y palabra que seguimos, andaba buscando. y seguimos siendo nosotros. Seguro. Ok. Adelante, Marisol. Profe, eh, mientras estaba leyendo aquí la amiga, en el capítulo Capítulo 3, 29, ajá. no, ajá, pero en el verso 29 donde dice que, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Eso qué, qué le quiere decir a usted? O sea, si tú, ¿cómo se llama? Le das, pones a Dios, a Satán en lugar de Dios, ¿entiendes? Estás cometiendo, contra el Espíritu un pecado gravísimo, porque tú no puedes considerar que las cosas que te vienen de Dios, atribuírselas a Satán. Que ahí no se habla tanto de diablo, en el Evangelio de Marcos se usa la palabra Satán, bien, ¿no? Pero de alguna manera los discípulos de los fariseos y de los escribas están atribuyendo lo que Jesús habla de curaciones, habla de amor a los pobres, habla de inclusión, habla de perdón de los pecados. ¿Cómo atribuir un mensaje tan sublime este, a obra del demonio? Entonces, eso de alguna manera, en la versión marcana, viene a representar una aberración del mensaje de Jesús, una desfiguración de lo que Jesús está haciendo. Y por tanto, las palabras de Jesús son rudas, muy duras, ¿ok? Para tratar precisamente de explicarles el error tan terrible que están cometiendo y la aberración que están expresando con sus palabras. Adelante, Isabela. Bueno, para darle continuidad a la intervención del señor Ricardo Vallenilla, Ajá. creo que parte, brevemente, para no quitar mucho tiempo, parte de este camino de formación nos va a llevar a encarnar y contextualizar ese Jesús histórico y también llevarlo a nuestra realidad concreta, incluso nuestra realidad social, político, cultural y familiar. Entonces uno también puede ser no solamente protagonista del Evangelio
y discípulo, sino pues depositario de ese mensaje llevado a nuestra realidad. ¿Y por qué no podemos ser nosotros los paralíticos, los endemoniados, etcétera, para ser liberados por Jesús, ese Jesús histórico que se encarna en nuestras vidas para luego nosotros llevarlo a los demás? Creo que desde esa perspectiva podemos avanzar en comunidad y darle un sentido muy próspero espiritualmente a este episodio de formación. Tal cual, Isabela. Así es, así es. Fíjense, lo cierto es que los que oían a Jesús en su mayoría eran campesinos. Entonces entendieron rápidamente la parábola. Lo importante era interpretar la realidad histórica y tomar una posición. El sembrador es claramente Jesús. La semilla es su mensaje, su proyecto, el evangelio. Y entonces se presentan cuatro situaciones hipotéticas, ¿verdad? La primera son las semillas en el camino. Representa a aquellos que directamente rechazan a Jesús. No nos interesa nada lo que tú nos puedas decir. Son los duros, los que no escuchan, ¿verdad? La segunda situación es la semilla entre las piedras. Representa a los que escuchan a Jesús con entusiasmo, pero parece que en el fondo no tienen mucha raíz, el mensaje como que no cala hondo, ¿verdad? Vienen las dificultades, las persecuciones y entonces dejan de seguir a Jesús, ¿verdad? La tercera situación, la semilla entre espinos, representa a los que escuchan a Jesús, pero tienen muchas preocupaciones o muchas riquezas o muchos proyectos y eso los distrae para dedicarse precisamente a seguir a Jesús. Pero están los últimos, los de la situación buena, la semilla que da fruto, los que son capaces de dar fruto. Y fíjense que cada quien, y esto nos muestra que cada quien nos da de acuerdo a su capacidad. Puede ser 30, puede ser 60, puede ser 100, pero el que está dando 30 está dando todo lo que puede. Igual el que da 60, el que da 100. Entonces, este análisis, de alguna manera, llama a un cambio y a una decisión. Jesús analiza la crisis que vive ese movimiento que está él protagonizando y urge de alguna manera para que ese seguimiento sea más radical y decisivo. No quiere medias tintas, sino gente que verdaderamente sea capaz de sumarse a ese proyecto. En las fuentes históricas sobre Jesús encontramos más de 50 parábolas, ¿verdad? Los historiadores, incluso los más críticos, aceptan que las palabras fueron la verbísima palabra de Jesús, ¿verdad? Las primeras comunidades cristianas seguramente interpretaron en el mismo contexto del Jesús histórico, porque de alguna manera las parábolas son instrumento para tratar de ¿cómo se llama? De comprender la realidad. Porque siempre detrás de una parábola hay un hecho concreto. Para nosotros, hoy es una parábola, pero en aquel entonces era un hecho concreto y a veces ese hecho histórico lo desconocemos, ¿verdad? Jesús narra dos parábolas más, ¿verdad? Una, la parábola del campesino paciente y la otra, la de la semilla chiquitica, ¿verdad? ¿Cuál es el hecho histórico de esto? La crítica de los propios discípulos de Jesús al proyecto de Jesús. ¿Por qué razón? Porque ellos dicen, caramba, Jesús ha hecho un camino maravilloso, ¿no? Hace curaciones, perdona pecados, pero ¿y por qué no va más rápido? ¿Ve? Entonces, es la crítica a pensar que el movimiento de Jesús va muy lento. Y entonces ahí viene la parábola del campesino paciente, ¿verdad? El reino de Dios es como aquel hombre que echó una semillita en la tierra y que esté dormido o esté despierto de noche o de día, primero, muy lentamente, la semillita va creciendo hasta que espiga, y hasta que el hombre sabe que ha llegado el día de la cosecha. Entonces, Jesús está diciéndoles con esto que el reino de Dios, para que calen todo, tiene que ser un proceso lento, porque cada quien lo va asumiendo en la medida de sus posibilidades, de sus capacidades, de su forma de entender dicho proyecto. Pero lo que parece importante es que todos se sientan incluidos y que todos estén dispuestos a tener fe en ese proyecto y a no desmayar, ¿verdad? Entonces, ese proyecto
les está diciendo, es lento, pero es seguro. Entonces, la otra crítica más radical es porque piensan que lo que Jesús hace como que no es muy escandaloso, no es muy notorio, por decirlo así, incluso hasta peca de insignificante, ¿verdad? Que el proyecto de Jesús tendría que construirse en lo grande, ¿verdad? Debería relacionarse con los grandes y los poderosos, no con la gente sencilla. Entonces, en esta parábola les cuenta la de la semilla chiquitica, ¿verdad? Que siendo una cosa mínima, llega a convertirse en un árbol gigantesco que puede medir hasta 25 metros. ¿Ves? Entonces, tanto que hasta las ramas, en sus ramas los pájaros pueden mirar de lo grande que va a ser. Entonces, de alguna manera, Jesús les está diciendo que se puede ese proyecto hacerlo vivo, ¿verdad? Y que para eso hay que ir superando el miedo. Y aquí nos enfrentamos precisamente con otra temática que va en contraste con la fe, y es precisamente el tema del miedo, ¿verdad? Jesús trata de entusiasmar al pueblo, especialmente a los pequeños, para el reino. Él mismo vive ese entusiasmo. Les hace, ¿cómo se llama? Una y otra vez la aseveración que el reino es posible, pero para que se dé es necesario, primero, que haya fe, y en segundo lugar, que la fe sea capaz, y exige superar el miedo y tener confianza. Y es entonces cuando nos enfrentamos, quizás en el último texto que vamos a leer el día de hoy, porque no tenemos para más, que es, lo encontramos en el capítulo 4, versículo 35. Leamos ese, hablamos un poquito de eso y lo dejamos entonces hasta la semana entrante. Nos estaríamos quedando a final del capítulo 4 el día de hoy. Este A ver, día, al atardecer, les dice, pasemos a la otra orilla. Despiden a la gente y le llevan a la barca como estaba, e iban otras barcas con él. En esto se levantó una fuerte borrasca, y las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca. Él estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Le despiertan y le dicen, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, pues ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? fíjense que este texto nos aclara que ellos todavía no están muy seguros de quién es Jesús, Ajá. ni para dónde va, ¿ok? Entonces, se da la travesía en el lago de Galilea, o en el mar de Galilea, donde se da una borrasca, pues, y una tempestad. Recordemos que ese es un lago. Para empezar, ahí no debería haber tempestad de ningún tipo, ¿no? Pero recordemos que la división en zonas geográficas de la tierra de Israel hace que haya una zona montañosa que se presente como una pared. Y entonces los vientos que vienen del Mediterráneo a veces hacen que en el lago de Galilea se levante una especie de tormenta que no sería tal, ¿verdad? Pero lo cierto es que se desata la tormenta, los discípulos están durmiendo y Jesús está durmiendo, como decimos nosotros, a piernas sueltas. Jesús duerme, pero los discípulos están aterrados. Despiertan a Jesús y lo dicen, bueno, es que a ti no te importa que nosotros vayamos a morir, ¿verdad? Jesús calma el viento, amaina la tempestad, ¿verdad? Y entonces le dice, bueno, ¿y ustedes qué les pasa? Porque no me dejan dormir. ¿Por qué tanto miedo? ¿Cuál es el miedo aquí? Entonces, esos son textos que nos van mostrando que el miedo es contrario a la fe. El proyecto de Jesús es como una barca en medio, agitada por la tormenta en la noche. Entonces, los discípulos tienen que estar seguros de que el movimiento de Jesús no se va a hundir, aunque esté fuertemente amenazado. A mí este texto particularmente me encanta,
porque nuestra vida muchas veces es una tormenta permanente. Cuando no tenemos un problema, tenemos otro. Ahora, ¿hasta qué punto nosotros estamos conscientes de que Jesús nos acompaña en la travesía? De que a pesar de que estemos a punto de ahogarnos, a pesar de que estemos a punto de hundirnos, si tenemos la conciencia clara de que Jesús está con nosotros, nunca nos vamos a hundir. Entonces, miren, vamos a dejarlo hasta aquí, porque faltan 2 minutos para las 6 y no quiero que me digan que voy a quitar espacio a la clase siguiente. Este, la semana que viene seguiremos con este texto a partir del capítulo 5. Le voy a dar a Luis Miguel la palabra. Con eso, recuerden que no hay foro esta semana. Los que tienen pendiente el foro 2, recuerden que es hasta la medianoche que está abierto. Y bueno, adelante, Luis Miguel. Profe, justamente sobre eso del foro le iba a preguntar. Ajá, Yo realizo mis respuestas del foro en ajá, relativo a que voy a escuchar, que voy ajá, haciendo mis apuntes. Entonces, exacto. como que tengo la información lista, tendré que esperar la clase próxima para complementarla y finalmente ponerlo. Sí, es que fíjate, como vamos a estar 3 semanas con el Evangelio de Marcos, yo nada más puse un foro para el último día, ¿ok? Comprendo. Ve, entonces, claro, porque, o sea, tampoco les voy a poner, también los voy a dejar respirar, ¿no? O sea, no acepto el foro siempre, ¿no? Pero la idea es esa que de alguna manera muchas veces los foros ayuden pues a complementar la clase y sobre todo ver las distintas perspectivas de las cuales ustedes como estudiantes intercambian sus opiniones con respecto a eso. Entonces, adelante, Ricardo. Sí, justamente con el foro. Usted sabe el significado de la palabra estudiante, ¿no? Ajá. Que estudia el día antes. Bueno, Sí, está yo, bueno. yo dejé la mañana de hoy para hacer el foro y resulta que ahora estoy bloqueado en el sistema. Yo entré ayer, la semana pasada, yo entré a la sección 7, es que lo llaman, Ajá. y tengo todo el día tratando de Al, entrar al módulo 7. al módulo 7. Y Ajá. tengo todo el día tratando de entrar y resulta que estoy bloqueado. Ya escribí, me dijeron que tenía que esperar, que eso podía tardar hasta 24 horas. Es decir, yo no he podido entrar al foro a poner lo que yo iba a poner. Entonces, mi Bueno, pregunta es si me lo lo puedo hacer. mandas a mi correo o lo mandas a mi WhatsApp, no hay ningún problema. En este Ah, caso concreto, claro, te pierdes la oportunidad de compartir con tus compañeros, pero dada la emergencia, vamos claro, a, claro. ¿ok? Ok, está bien. Esta noche se lo Adel- mando entonces. adelante, Henry. Profesora, solamente era un detalle. El foro que vamos a publicar hoy es en base a la lectura que nos envió para el que íbamos a hacer para hoy también, ¿no? No, les acabo de ratificar de que hoy no tienen foro, ni tampoco la semana entrante. El foro es para dentro de 3 semanas, bueno, Ah, ok, dos más, perfecto, dentro de 15 días, ¿ok? perfecto, Pero había perfecto. uno que cerraba Pero, hoy. pero hay uno que cierra hoy, Correcto, exactamente. que es sobre el Eh, entorno de Jesús. de Jesús, exactamente, el Ok, entorno de ese. Jesús, Ok, exactamente. Bueno, mire, gracias. entonces Dios me los bendiga a todos, que pasen una excelente semana. Gracias a Y usted, bueno, profe. Amén, amén. Gracias, Doctora profesor. Rebeca, muchas gracias. Gracias, profe. Hasta que Muchas les luego. gracias. vaya muy, muy Muchas bien. gracias.